eh, la recursión con las tareas de vectores y poder después llevar eso también adentro de un TAT. Eso también lo vamos a hacer seguramente en la clase que viene. Pero ahora nos vamos a centrar en el concepto de recursión para tareas que se realizan con vectores. Para eso vamos a usar lo que ya teníamos definido por acá. Ahora les comparto pantalla para no tener que definir todo de nuevo. Ahí están viendo. Era este registro de, de la agenda que teníamos en su momento. Obviamente lo vamos a modificar un poquito. Yo lo que quiero tener acá es la definición de la estructura y ya algunos módulos hechos como el que maneja los registros, el que carga el registro, el que muestra el registro, para no este, tener que diseñar todo de nuevo, sino centrarnos solo en los módulos que manejan el vector. En este caso, el vector de la agenda. Lo primero que hacemos con los vectores es cargarlo, ¿está? Y nosotros, cuando cargamos un vector, podemos tener en la información que nos dan la cantidad de elementos cuando nos la indican, o podemos no tenerla, como es este caso, que la cargamos con una entrada condicionada y a medida que se van sumando los elementos, esa es la cantidad de elementos que tiene el vector. Pero hay que pensar, los dos módulos recursivos no son iguales los módulos recursivos si cargo de manera este, con la entrada incondicionada o si lo hago con la entrada condicionada. Vamos a pensar los dos. Primero vamos a suponer que yo tengo que cargar el vector conociendo la cantidad. Ahora vamos a modificar un poquito estos módulos, pero para entender lo que es la recursión en este caso. En este caso, yo lo que quiero hacer es cargar el vector de manera recursiva, conociendo la cantidad de elementos. O sea, cuando me dan el n. Pensando en cómo es la recursión, ahora yo tendría que crear un módulo que sea cargar vector, como le veníamos poniendo siempre, con la R acá, decir que es recursivo. Cargar vector recursivo. Está para diferenciarlo del que es iterativo. Si yo pienso en que ahora el cargar vector va a ser recursivo, y sigo recibiendo el vector y el tamaño, porque yo quiero cargar un vector, ¿tá? Sigue siendo un procedimiento, y en este caso va a ser un procedimiento recursivo con todo lo que hablamos ya en la clase pasada de procedimientos recursivos. Entonces ahora tenemos que rediseñar o pensar de nuevo cómo hacer la carga cuando yo conozco la cantidad de elementos de manera recursiva. Y lo que vamos a hacer ahí es usar el tamaño como el dato que nos va a servir para encontrar el caso base. Porque ahora yo conozco la cantidad, yo ya sé que son, por ejemplo, 5. ¿Cuándo finalizaría la recursión? Si yo sé que tengo 5 elementos para cargar. Y finalizaría cuando haya cargado los 5. Entonces fíjense que ahora ese tamaño nos va a servir de indicador de cómo voy con respecto a la carga. Porque primero puede valer 5, después puede valer 4, después puede valer 3, después puede valer 2 y después puede valer 1 ese tamaño. Y una vez que vale 1, pasaría a valer 0, perdón, y una vez que vale 0, ya sé que cargué todos los elementos. ¿Está? Fíjese cómo el tamaño ahora nos va a ser un indicador de cómo va la carga de mi vector. Arranco conociendo el tamaño, arranco en el valor mayor, ejemplo que estamos dando 5. 5, 4, 3, 2, 1 y termino. Entonces, ¿cuándo finalizaría la recursión? Cuando el tamaño que yo le pase al módulo se haga 0. Algo así. Yo lo voy a definir por acá. Todo esto van a ser los recursivos, lo otro no lo voy a tocar.
Entonces, acá tengo el vector B y tengo el tamaño. Por ahora, ¿cómo está? Primera cuestión, perdón, esto no lo dijimos. Primera cuestión, no se puede pedir el tamaño adentro del módulo recursivo. Eso sí es importante. Cuando nosotros cargamos un vector de manera no recursiva, estábamos por ahí, teníamos la libertad de poder pedir el tamaño, el n, adentro del módulo. En este caso no se puede pedirlo adentro. Sí o sí, cuando yo voy a implementar un módulo recursivo, el tamaño lo tengo que pedir afuera. ¿Por qué? Porque según lo que vimos como concepto de recursión, es algo que se llama a sí mismo. Y si yo acá adentro pido el tamaño, cada vez que se llame a sí mismo el procedimiento recursivo va a estar pidiendo el tamaño, cosa que no tiene sentido. Entonces, eso sí, lo tenemos que hacer primero, de decir, printf, siempre en un módulo recursivo, si es que conozco el tamaño, antes de cargar el vector tengo que pedir ese tamaño. Tamaño, cantidad de elementos le pongamos acá. Cantidad de elementos. Y acá un scanf es entero el n, perdón, por ciento, ampersand. Por lo tanto, si yo ya lo pedí por fuera del módulo el tamaño, ya no va con parámetro por referencia, sino que va por valor, con lo cual tendría que cargar acá, cambiar esto, y acá cambiar esto. Genial, buenísimo. Entonces, repasemos de nuevo hasta lo que tenemos hasta ahora. Voy a crear un módulo que sea cargar vector recursivo. Cuando tengo la cantidad indicada ahí en la formulación del problema, esa cantidad se carga antes de la llamada al módulo recursivo, porque si no, me estaría pidiendo por cada llamada que se haga a sí mismo, me estaría pidiendo de nuevo la cantidad. Por lo tanto, la cantidad llega por valor al módulo. Y ahora dijimos que este de acá, el tamaño, es el que nos va a facilitar encontrar el caso base. ¿Mm? Recuerde que siempre pensábamos en el caso base. ¿Cuándo va a ser el caso base? Cuando ya no haya más elementos para cargar. Y si el tamaño arrancó en 5, la siguiente llamada va a ser con 4, la siguiente llamada con 3, con 2, con 1 y con 0. Y el caso base obviamente va a ser cuando el tamaño sea igual a 0. ¿Por qué? Porque significa que ya cargué todos los elementos que tenía que cargar. Buenísimo. Entonces, pensando de nuevo lo que vimos en la clase pasada y de paso repasando los conceptos, había veces en que convenía preguntar por el caso base con el if. ¿Se acuerdan que esto era if condición, normalmente else algo? Ese era el formato que tenían los módulos recursivos. Si pasaba tal cosa, o sea, si estaba en el caso base hacía una cosa, si no estaba en el caso base hacía otra cosa. Y también ya vimos en la clase anterior que cuando en este caso es un procedimiento recursivo, cuando llegue al caso base no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ella finalizó la recursión. Entonces, si no tengo que hacer nada, no me conviene preguntar acá directamente por el caso base, porque por este lado del verdadero no tendría que hacer nada. ¿Está? Yo no tendría que hacer nada, entonces eso no puede ser así porque no existe esa componente en la programación, sino que acá tendría que preguntar, como dijimos en la clase pasada, por la negativa de eso. Entonces, si el tamaño es distinto de 0, hace algo. Y si no, nada, y ahí finalizaría la recursión. Entonces, si el tamaño es distinto de 0, ¿qué tengo que hacer? Y cargar el elemento.
Entonces pongo lo mismo que haría en cualquier caso de la carga sin recursividad, pedir el elemento. Ingrese elemento. Y en este caso es un registro. ¿Está? Entonces yo tendría que decir que B, porque se llama B, de TAM, que no es el corchete, acá arriba. B de TAM es igual y nosotros teníamos creo que un cargar registro. ¿Cómo estaba puesto nuestro cargar registro acá? Sin nada, perfecto. Cargar registro. Y ahí nos permitiría cargar un registro. Este, ingrese contacto. Nos permitiría cargar el cargar registro el mismo que teníamos antes. ¿Está? No habría drama. Y después de hacer la tarea vendría la llamada recursiva. Cargar vector recursivo con el mismo vector con el que estoy trabajando, pero ahora ya no con el tamaño original, sino con el tan -1. Entonces fíjense cómo va a funcionar esto. Primero me va a llamar con 5. Al hacer tan -1 me va a llamar con 4. Al hacer tan -1 me va a llamar con 3, con 2, con 1 y con 0. Y cuando llegue a 0 va a finalizar y voy a haber cargado todos los elementos. Pongamos un barra n acá para que se cambie. Y acá me faltaba la llave que abre y la llave que cierra. Profe, Sí, en esos casos se puede hacer una carga ordenada, no, no, sí, se puede. con recursividad. Sí, ya lo vamos a hacer. Bien. Si no llegamos hoy, lo vamos a hacer seguro la clase que viene porque tenemos que ver todos los módulos de vectores, así que tranqui. Sí se puede. Eh, y esto carga el vector, obviamente. Esta carga no tiene ni ordenada ni validada, como habíamos visto, pero es la primera carga del vector como para que entendamos el concepto de cómo se manejan los vectores de la manera recursiva. El TAM es importante para realizar las tareas recursivas dentro de un vector. Ya se van dando cuenta de que es algo que nos indica por ahí cuándo están terminando las tareas y cuándo no. Y así como tenemos el cargar vector recursivo, conociendo la cantidad, también vamos a tener el mostrar vector. Después ahora vamos a hacer cuando no conozco la cantidad. Y en este caso quiero que el mostrar vector también sea recursivo para ver que esto se está cargando. Es importante verlo funcionando. El mostrar vector recursivo, acá lo vamos a cambiar, el nombre, mostrar vector recursivo, donde va a recibir el vector y el tamaño. Esto no cambia en nada. El vector y el tamaño. Y va a ser muy parecido al que acabamos de diseñar. Está muy parecido al que acabamos de diseñar. ¿Por qué? Porque el tamaño se va a convertir también en el indicador de cuando yo termino de mostrar los datos. ¿Por qué? Porque tengo el tamaño en un tamaño indicado, por ejemplo 8, que ya tenga cargado 8. Entonces, arranco, muestro el 8, muestro el 7, muestro el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Cuando llegue a 0 termino de mostrar todo, entonces ahí finaliza la recursión. Estamos en la misma que esta. Yo lo voy a copiar un ratito. Que el caso base también es cuando el tamaño llega a 0. Mientras sea distinto de 0, acá vamos a decir, ya no que ingrese contacto, sino que vamos a decir contacto. Vamos a poner un barra n también acá. Vamos a decir y llamar al mostrar registro que teníamos por ahí, a donde le pasamos, porque ahora estamos trabajando con vector de registro, a donde le pasamos el registro que queríamos que muestre, en este caso sería b de tab. Y después llamo a mostrar vector recursivo
con el mismo vector y el tamaño menos uno. Miren, la relación entre uno y otro es muy parecida. ¿Por qué? Porque el tamaño es lo que ahora a nosotros nos hace recorrer el vector, el recorrer que nosotros recorríamos con ciclo, con un for desde uno hasta tam. Ahora esto nos está indicando que el tamaño que nosotros pasamos, que se lo pasamos por valor, por eso es importante, porque si se lo pasaríamos por referencia estaría cambiando. Si se lo pasamos por valor, lo podemos modificar ahí adentro e ir disminuyéndolo, que no va a pasar nada. ¿Está? Entonces, se transforma ese tamaño, entre comillas, porque no es así, en la variable que controlaría el ciclo, en el i que nosotros teníamos antes, en lo que no era recursivo, que iba desde uno hasta tam, ahora el tamaño es el mismo, y se va disminuyendo solito. Entonces, fíjense que si yo llamo ahora al cargar vector y al mostrar vector recursivo, tendría que hacer la carga igual que antes. ¿No? Cambié los módulos nada más. Voy a poner play a ver si esto me deja funcionar. Ahí me está pidiendo la cantidad de elementos. Vamos a poner 5 nada más. No, muchos 5. 3. Y ahí me dice, ingrese contacto. Y acá, ¿qué me estará pidiendo? Apellido, creo. No, está haciendo bacán. Porque debe ser que hay algo raro acá en el cargar registro. A ver, ¿qué hace el cargar registro? Cargar registro. Ah, el cargar registro está recibiendo dos cadenas. No importa. Lo vamos a modificar un poquito acá para que funcione. Esto no es que se hace así. Le voy a sacar que no reciba nada. Y le voy a pedir que cargue. Eh, que lo cargue así nomás. Apellido. Y acá tendría que ser lecat aux ape. Y era, creo que era 80. A ver, ¿de cuánto habíamos definido la cadena? De 60. De 60. Bueno, tenemos que poner el fflux también. Y acá vamos a cambiar. Todo esto solo para que funcione ahora. Nombre. Espérate, contacto, cargar registro. Y arriba también lo debemos tener así. El contacto, cargar registro. A ver ahora. Cantidad de elementos 3. Ahí está. Ingrese contacto. Apellido. PP. Nombre. JJ. Dirección. 111. Ingrese otro contacto. RR. FF. Vamos a ponerle en los dos, dos. Ingrese el tercer contacto. El apellido. Este, cualquiera. Ah, ah, ah. Y fíjense que ahí cargó recursivamente y mostró recursivamente. Ahí está mostrando cada uno de los contactos que estaban cargados. El primero, el segundo y el tercero. Y fíjense que ahora mi carga del vector es la carga recursiva, conociendo la cantidad sin ordenamiento, sin validación, sin nada. ¿Sí? Por ahora me interesa que veamos más el tema del concepto de la recursividad, después cómo le metemos complejidad a esto. Después esto va a ir creciendo a medida que nosotros les vayamos poniendo complejidad a la carga.
Fíjense cómo era el cargar registro antes, ¿no? El cargar vector. Tenía un ciclo. En este caso porque era condicionado. Ahora lo vamos a hacer condicionado. Ahora la carga del vector ya no tiene ciclo. ¿Cuál es la diferencia cuando la carga es condicionada? ¿Cuál es la diferencia cuando la carga es condicionada? Antes que eso. Ahora yo les voy a poner acá en la muestra que me muestre cuál es el contacto que yo cargué. Para que veamos una cosita antes de que sigamos. Porque es conceptual ya lo vimos en la clase pasada, creo, y ahora lo vamos a repasar. Y si no lo vimos, lo repasamos ahora. Por ciento de, y acá le voy a decir, coma, ta. Que me muestre en qué posición está el contacto. ¿Está? Entonces va de nuevo. Vamos a cargar 3 de nuevo. Vamos a cargar 3. Bueno, ingreso el apellido, lo mismo que antes. Voy a poner lo mismo. Este para que sea 1, 1, 1. Este, RR, 2, 2. Y el otro va a ser A, 3, 3, 3. Y ahora va a mostrar. Y fíjense que el primero que cargué se cargó en la posición 3. El segundo en la posición 2 y el tercero en la posición 1. Fíjense cómo fue el orden, ¿no? Primero la P, después la R y después la A. Lo muestra en ese orden, pero está cargado el P en la posición 3, el R en la posición 2 y el A en la posición 1. Eso es lógico por cómo nosotros fuimos manejando el índice en el vector, que lo manejábamos con el tamaño y siempre arrancaba el primero en la posición 3, el segundo en la posición 2 y el tercero que cargué en la posición 1. Es como lo que lo carga al revés. Si yo quiero que la carga se haga como antes, que el primero que yo ingrese se cargue en la posición 1, el segundo en la posición 2, el tercero en la posición 3 y el último en la posición n, lo que tengo que hacer es modificar en qué momento de la recursión se hace la carga. En este caso, como la carga del registro se está haciendo antes de la llamada recursiva, nosotros decimos que la carga se está haciendo durante la bajada de la recursión. ¿Se acuerda que había dos momentos, la bajada y la subida? En este caso, como se está haciendo durante la bajada, se está haciendo como mostré recién ahí. El primero en la última posición del vector y el último que cargue en la primera posición del vector. Pero si yo esto, en vez de hacerlo antes de la llamada recursiva, lo hago después de la llamada recursiva, ahora la carga del registro se estaría haciendo en la subida. ¿Por qué? Porque va a ir bajando, 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 porque si es distinto de cero, va a volver a llamar la recursión, va a volver a llamar hasta que se haga cero. Cuando finalice la recursión, va a ir subiendo. Y cuando finaliza la recursión y va subiendo, va haciendo esto, lo que está después de la llamada recursiva. ¿Está? Lo que está después de la llamada recursiva. Entonces, fíjense cómo se modifica esto. Vamos a hacer la misma pruebita. 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. PP, que era 1, 1, RR y AA. Y fíjense cómo ahora. Ah, perdón, en el mostrar no lo cambié. Perdón, vamos a mostrarlo en el mostrar también lo tengo que hacer al revés. Entonces, si lo hago acá, acá también.
Bueno, estaba bien igual, porque el tercero era la A y estaba en la posición 3. Pero para que quede bien, lo voy a hacer también acá, para que me muestren el orden correcto. Lo estoy poniendo después de la llamada recursiva para que lo haga durante la subida a la muestra. Y cantidad de elementos 3. Estaba bien igual, pero para que quede mejor lo hicimos así. RR, bueno, no importa. Ah. Y fíjense que ahora el contacto que está en la posición 1 es el primero que cargué. El contacto que está en la posición 2 es el segundo y el contacto que está en la posición 3 es el tercero. Que me lo estaba mostrando bien hace rato también. Nada más que me lo mostraba 3, 2, 1. Yo quería que me lo muestre primero el primero, después el segundo y después el tercero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de dónde hago las tareas a la hora de cargar el vector o de mostrar el vector, porque si lo hago en la bajada, se hace de una manera, si lo hago en la subida, se hace de otra manera. ¿Cuándo es la bajada? Cuando la tarea la hago antes de la llamada recursiva. ¿Cuándo es la subida? Cuando la tarea la hago después de la llamada recursiva. Eso está bueno tenerlo en cuenta porque por ahí afecta a la manera de resolver el algoritmo que nosotros estamos pensando, cómo resolver el algoritmo. Bien, sigamos. Ahora vamos a hacer el cargar vector recursivo, pero cuando no conozco la cantidad. ¿Tá? Yo le voy a poner acá un comentario a esto para que quede y después hacemos el otro. Ahora vamos a hacer un cargar vector R condicional. Para que sea la entrada condicional. Va a tener los mismos parámetros, pero acá sí es obligatorio que el tamaño vaya por referencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la carga condicionada, a medida que voy cargando uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, el tamaño va aumentando, obviamente. ¿Da? El tamaño va aumentando. Entonces sí o sí lo tengo que mandar por referencia. A diferencia del anterior que no lo tenía que mandar por referencia. Esa es una diferencia importante. ¿Da? Tener en cuenta eso. Entonces acá, cuando llamo a cargar vector R condicionado, vamos a poner acá, para que después le quede en el ejemplo. Y acá le voy a poner no conociendo la cantidad de elementos. Entonces acá le tengo que mandar el vector, que era A, y el tamaño por referencia. ¿Está? Porque acá sí o sí tiene que llegar por referencia. Otro procedimiento recursivo, y acá le vamos a decir que era el condicional. Donde recibimos el parámetro por referencia, el tamaño. Y acá hay que pensar en el caso base. Cuando ustedes están cargando de manera recursiva y no conocen la cantidad, ¿cuándo deberían finalizar la carga del vector? Eso es lo fundamental de la recursión. Decir, che, ¿cuándo finalizo la recursión acá? Entonces, ¿qué se le ocurre decir? Che, ¿finaliza cuándo?
Primera pregunta importante de todo módulo recursivo. Arriba estaba fácil, porque al conocer la cantidad ya sabíamos que cuando la cantidad se hacía cero terminaba. Cuando se ingrese un número que no corresponde, un registro que no corresponde o con la condición del usuario. Cuando se ingresa un caso que no se va a tener en cuenta, por ejemplo, si yo estaría ingresando los registros por, qué sé yo, por DNI, por poner, no pongamos este caso, pongamos otro cualquiera, y el usuario ingresa un DNI cero, ahí podría cortar. Pero no conviene, porque ahí ya me estaría metiendo con el pedido del dato y otra cosa. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos acá? Este era condicionado, ¿se acuerdan? Con un do while. ¿Cuándo terminaba acá de cargar el vector? En el que no era recursivo, en este que lo habíamos hecho en la clase pasada. ¿Cuándo terminaba de cargar? Cuando el usuario decidía no seguir cargando. Bueno, por ahí esta es la mejor forma de implementar la carga recursiva cuando no conozco la cantidad, en base a la respuesta de un usuario. ¿Está? ¿Se entiende? En base a la respuesta de un usuario. Más o menos como es. Nada más que lo tenemos que organizar un poquito. Entonces vamos a poner acá el caso base cuando el usuario ingrese, este, n era, ¿no? Ingrese n como respuesta. ¿Se acuerdan de lo mismo que teníamos antes? Acá, mientras el usuario no ponga n, yo voy a seguir cargando. Pues si pone s, sigue, 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 sigue. Cuando pone n, chao, listo. Se terminó. Entonces acá sería ese el caso base. Cuando el usuario ingrese n como respuesta. Entonces acá ya no hay un if primero. Ya no hay un if. Sino que acá, perdón, el este if no va a ir primero, no va a ir después. ¿Cómo voy a saber si yo estoy dentro del caso base? Y porque al usuario le tengo que preguntar. Ingresa un nuevo contacto, ¿está? Y él me tiene que dar una respuesta. Con lo cual yo tengo que tener una variable de tipo char acá para que me diga S o N. Porque por cada llamada recursiva yo tengo que decir, ingresa un nuevo contacto, sí o no. Ingresa un nuevo contacto, sí o no, y así. Entonces acá yo puedo tener variables de tipo RTA, creo que le habíamos llamado. Y acá me voy a copiar porque ya lo tenía hecho. Esta partecita. Ingresa nuevo contacto, le pongamos. ¿Sí o no? Leemos la respuesta. Y acá, ¿cuándo es el caso base? Cuando el usuario ingresa n. Entonces, si es distinto, que ya lo tenía puesto también acá abajo, ¿para qué lo voy a escribir si ya está escrito acá abajo? Sí, la respuesta es distinto de n. Ahí estoy negando el caso base. Ah, entonces, llamas a cargar vector R con BI. ¿Qué se mandaría ahí? Tamaño más uno. El tamaño más uno. Perfecto. Y el tamaño más uno, como está pasado por referencia, lo tendría que modificar antes. Entonces, esto acá, si va antes de la llamada recursiva, entonces ahí le digo, che, ¿ingresas un nuevo contacto? Sí. Ah, bueno, si vas a ingresar un nuevo contacto, entonces el tamaño aumenta en uno. Fíjense que esto es muy lógico, ¿no? Si vas a ingresar un nuevo contacto, el tamaño ingresa en uno.
Ingresame el contacto en asterisco tab y cargame ese vector con ese tamaño que acabo de cargar. Y como está por referencia, yo lo necesito por referencia, tengo que ponerle sin el asterisco, porque si no, me daría un problema. ¿Está? Y fíjense que ahí me va a cargar el vector de manera recursiva con una entrada condicionada. Condicionada a que el usuario me diga si quiere seguir cargando un nuevo contacto o no. Compilemos a ver si no nos mandamos ninguna macana. Parece que no. Fíjense que acá lo único que hice es llamar al otro módulo, ¿no? Y esto me debería cargar. Ahí está. ¿Ingreso un nuevo contacto, sí o no? Sí, quiero uno. Bueno, y ahí está. Le ingresé el contacto, me pide el apellido. Este era el uno. El primero que cargué. Ingreso un nuevo contacto, sí, otro más. Y me pide el contacto, el apellido. Y este sería el segundo contacto que estoy cargando. Ingresa otro, sí. Ingresaríamos el tercero. Ingresa otro, no. Ahí le pongo que no quiero ingresar otro. Y ahí me debería mostrar el vector. Fíjense que el contacto uno es el que cargué el primero, el contacto 2 el segundo, el contacto 3 el tercero. Lo mismo que antes, nada más que ahora pensado de manera que no conozco la cantidad. Y ahí tenemos los dos ejemplitos. Cuando conozco la cantidad y cuando no conozco la cantidad que se tiene que hacer en base a lo que nos responda el usuario. Entonces, por cada llamada recursiva que yo haga, le pregunto, ¿querés ingresar nuevo contacto? Si me dice que sí, le damos para adelante en la carga y si me dice que no, finaliza. Y como el tamaño está pasado por referencia, cada vez que yo cargue un nuevo contacto, ese tamaño se actualiza. ¿Está? E ingresamos un nuevo contacto, nuevo contacto, nuevo contacto. Fíjense que acá la carga este, cambia un poquito la forma de pensar el módulo recursivo, que sigue siendo un procedimiento recursivo, para que se adapte a las necesidades nuestras. Y no tenemos ciclos. Muy parecido a lo que se hacía con el do while, pero sin ciclos, con una llamada a sí mismo. Reorganizado el código de tal forma que esto quede correcto, ¿no? Obviamente. Pero las partes son las mismas. Si ustedes se fijan después de abajo y hacen la comparación, las partes son las mismas. Nada más que organizadas de otra forma. Por ahí eso también le puede servir de enseñanza. Si ustedes lo saben hacer iterativo, es acomodar eso que se hizo iterativo para que funcione de manera recursiva sin los ciclos. Por ahí esa es otra forma de hacer una similitud entre uno y otro como para poder encontrar la solución. No siempre es bueno, mejor es siempre pensarlo o tener el pensamiento recursivo, decir cómo haría cada cosa, pero uno puede tener como ejemplo cómo lo hace iterativo y de ahí tener una idea de cómo resolverlo después de manera recursiva. Bien, vamos a ver otra tarea, todavía tenemos tiempo. La tarea de búsqueda. ¿Tá? Ahora, yo quiero buscar un elemento dentro del vector. Vamos a tener los dos tipos de búsqueda. La búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. ¿Tá? La búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. ¿De qué depende que ocupe una u otra? Va a depender, obviamente, de si conozco, si está ordenado por el campo que busco o no está ordenado por el campo que busco. Acá creo que teníamos un ordenar, ¿no? Ah, tenemos el ordenar, sí. ¿Qué le pasábamos al ordenar un registro? Este me lo ordenaba por apellido y por nombre. Pero no lo quiero ordenar por apellido y por nombre. No. Vamos primero por la búsqueda secuencial. Entonces vamos a tener un módulo recursivo acá, uno nuevo, que sea una función recursiva, pues sabemos que las búsquedas son funciones. Bussec recursivo. Donde acá obviamente tiene que venir el vector y el tamaño.
Y el buscado. Vamos a buscar un celular para que sea más fácil. El long era el celular. Vamos a buscar un celular porque tenemos cargado ahí los celulares. No, no, no nos metamos ahora en la dificultad de hacerlo con el apellido y con el nombre. Después esto lo podemos adaptar y funciona igual de bien. Pero la búsqueda secuencial recursiva por celular que no lo tengo ordenado, la puedo hacer tranquilamente. Pensemos este módulo. Mostrar vector acá más. Entonces vamos a recibir el vector, el tamaño y el buscado, el busel. Estoy buscando por celular. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en el caso base. ¿Cuándo finaliza la búsqueda secuencial? El caso base es cuando debe finalizar la búsqueda. En este caso, secuencial. ¿Cuándo finaliza la búsqueda? Cuando llegamos al tope del tamaño o cuando encontramos el teléfono. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos casos base. Entonces tenemos caso base uno, que normalmente antes veníamos teniendo un solo caso base. Caso base uno, cuando encuentro el celular. Y caso base 2, cuando este, no lo encuentro. ¿Está? Tenemos los dos casos base, porque si yo encuentro el celular, tengo que finalizar la búsqueda secuencial. Y si no lo encuentro, también tengo que finalizar la búsqueda secuencial. Fíjense que ahora hay un módulo recursivo que tiene dos casos bases, con lo cual vamos a tener que tener dos if para preguntar si estoy en alguno de esos casos bases. Entonces yo voy a tener algo así en este esquema, se lo arma el esquema. If caso base uno, return algo. Else, if caso base 2, return algo. Else, return otra cosa. Fíjense que si estoy en el caso base uno tendré que retornar algún valor constante porque ahí finaliza la recursión. Si no pregunto, si estoy en el caso base 2 retorno también otro valor constante porque ahí estaría finalizando la recursión también, porque ya no lo habría encontrado por el caso base 2 que yo puse ahí es cuando no lo encuentro. Y si no, recién hago la llamada recursiva. En este caso con return porque es una función, ¿no? Pero si fuera procedimiento, sería solo la llamada recursiva. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si encuentro el celular o no? ¿O cómo me voy a dar cuenta cuando no lo encuentro? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que encontraron el celular? Cuando no recorre toda la lista. Perfecto. Ah, pero no, nunca lo voy a saber porque yo acá, por ejemplo, el tamaño me llega en 5 por poner algo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que el que está en la posición 5 es? Si no es, llamaré con la posición 4. Y si no es, con la posición 3. Si no es, con la posición 2. Si no es, con la posición 1. Y si no es, con la posición 0. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que encontré el celular? Comparando el campo de celular de la agenda Ajá, con el buscado. con el buscado, exactamente. Entonces, para el caso base uno, yo podría preguntar si B de TAM, punto, perdón, punto cell, es igual al celular buscado. Si es eso, ¿qué tendría que retornar? El TAM,
el TAM, porque es a donde lo encontré. La búsqueda secuencial me devuelve la posición donde lo encontré. Ahora, el caso base 2. ¿Cuándo no lo encontré? Cuando no son iguales. Sí, bueno, pero yo estoy en la posición 5, no es igual. Después lo llamo, en la 4 no es igual. En la 3 no es igual. En la 2 no es igual. En la uno no Ah, es cuando igual. el TAM es igual a cero. Exactamente. Cuando llegué y recorrí todo el vector y no lo encontré, es porque ahí obviamente no estaba. Entonces, el segundo caso base es cuando el TAM, si el TAM es igual a cero. Y si el TAM es igual a cero, ¿qué tengo que retornar? Y que no lo Menos encontré, uno. normalmente era menos uno. Y si no, y bueno, y si no lo encontraste en la posición TAM, pues como es La llamada secuencial, recursiva. la llamada recursiva a busSec recursivo, y ahí digo, ahora llámalo con el TAM menos uno para que pruebe con la posición anterior y el mismo celular que estás buscando. ¿Está? Y fíjense que eso es la búsqueda secuencial, con dos casos base. Ahora, esto hay que reordenarlo, porque primero pensamos en el caso base uno cuando encuentro el celular y el caso base 2 cuando no lo encuentro. Esto puede llegar a tener un problema, ¿por qué? Porque cuando el tamaño llegue a cero, lo primero que voy a preguntar es si el b de 0.cel es igual al buscado. Y eso no está bien, ¿por qué? Porque en b de 0 no hay nada. ¿Está? Recuerden que los vectores los estamos cargando desde la posición uno en adelante. Entonces, en estos casos conviene primero preguntar por lo que nosotros pusimos como caso base 2 cuando no lo encuentre. Profe, Sí, igualmente esto siempre va a buscar del mayor al menor, ¿no? O desde sea, el la último hasta el posición. primero. Claro. Sí, la búsqueda Bien, secuencial puede hacerse en cualquier orden. Nadie indica que tiene que ir desde uno hasta n y eh, sí o sí tiene que ir de uno hasta n, si no, se puede hacer lo mismo, porque vos tenés que pasar por cada uno de los registros e ir preguntando si ese era el que vos buscabas. bien, bien. Ahí está. Eso es correcto. No importa si arrancás de uno o arrancás de n hacia atrás. Pero acá lo que sí no me gusta es que primero estoy preguntando por esto y no corresponde. ¿Por qué? Porque puedes llegar a que el vector se desborde para el lado del cero y preguntar lo que hay en vez de 0.cel si es igual al buscado y ahí no sé qué hay. Entonces, lo que conviene en este caso es hacer al revés las preguntas. Primero preguntar si el tamaño llegó a cero y si llegó a cero, ya sé que no lo encontré. Si no llegó a cero, pregunto si es que el que está en esa posición es el que yo busco y ahí retorno el tamaño y si no, llamo a la llamada recursiva. Fíjense que tiene más lógica. Che, ¿llegaste al final? No. Ah, entonces, si no estás en el final, pregúntame si el que estás en esa posición es igual al que yo busco y retorname el tamaño. Y si no, bueno, ya hago la llamada recursiva. ¿Está? Cuando no lo encuentro es, para que sepan acá, tam igual a cero para que sepan que el caso base 2. Y cuando encuentro el celular es, ¿está? B de tam.cel igual al buscado. Y fíjense que armamos pensando con la lógica recursiva una búsqueda secuencial recursiva. Si ustedes llevan esta misma idea a la búsqueda binaria, la van a poder hacer solito. ¿Tá? Las van a poder hacer solito a la búsqueda binaria. Llevando esta misma idea de cuándo finaliza la recursión a la hora de la búsqueda. Es la misma. Cuando lo encuentro, finalizo y cuando no lo encuentro, también finalizo. ¿Tá? Entonces, nada más que hay que hacer una serie de pasos un poquito más complejos por ahí para, no tan complejos, sino que hay que hacer una serie de tareas antes de hacer las preguntas capaz. Pero traten de hacerlo, armarlo solito a ver si les sale la búsqueda binaria recursiva. Probémosla. ¿Cómo la vamos a probar? Vamos a suponer que lo que voy a cargar, ya sé qué es lo que voy a cargar.
Entonces acá voy a mostrar después de mostrar el vector, voy a llamar a printf solo para pruebita nomás que funciona, ¿no? Posición del celular 3 y vamos a ver qué posición me lo devuelve. A ver si estaba. Entonces yo acá voy a poner un por ciento de. Este es medio traído de los pelos lo que estoy haciendo, pero es solo para probar que eso que hicimos funciona. Y voy a llamar bussecr con el vector que es el de la agenda, con el tamaño que es n, y el que busco es el celular que tenga el 3. A propósito, le estoy mandando solo el 3 solo para probar. Entonces ahora cuando cargue, en algún momento voy a poner el 3 y en otro momento no voy a poner el 3. Entonces acá compilemos a ver si no nos mandamos ninguna macana, nada. Solo de prueba es esto. Vamos a cargar ingreso nuevo contacto, sí. Vamos a poner que este sea el 1, celular 1. Este no es. Vamos a poner que sí. Ingrese contacto. Este es el que tiene el celular 3. Sí. Vamos a decir que es A. Y este va a tener el celular 2. Ya no quiero ingresar más, entonces me va a mostrar los datos porque primero llama al mostrar porque estábamos probando eso. Y después me tiene que decir que el celular 3 está en la posición 2. ¿No? Porque caer en la segunda posición. Posición del celular 3 ahí está en la posición 2, ¿eh? Y lo encontró bien en la posición que correspondía. Hago otra pruebita. Ahora no voy a poner uno solo registro y que no lo encuentre en la posición 3, al celular 3. Si quiero, y acá vamos a poner uno nada más. Y ya no quiero cargar más, que me tendría que decir la posición del celular 3 menos 1, obviamente porque no lo encontró, porque no está cargado en el vector. Y esa búsqueda secuencial está funcionando correctamente. Bueno, con esto vamos a terminar. Más o menos ya tienen la idea de cómo se hacen las cosas recursivas con vectores, que es lo importante de tener la idea. Y ahora ustedes tendrían que poder plasmar esta idea en los otros ejercicios que les toque resolver. La carga ya la tienen, el mostrar ya lo tienen, la búsqueda secuencial ya la tienen. Seguramente van a tener que meter un ordenar recursivo cuando quieren ordenar todos, que hay dos métodos. Creo que esto lo van a ver en teoría, si yo no es que ya lo vieron, creo que sí. El método del quicksort y el método del msort. Son los dos métodos recursivos para ordenar. ¿Estamos? Esos dos métodos lo tienen de ordenamiento recursivo, hay que aprendérselo y aplicarlo. Ya no se puede usar acá selección directa, ni burbuja. Para ordenar todo estoy hablando, ¿no? El ordena uno sigue siendo baraja, eso lo tenemos que hacer recursivo. Ya la clase que viene seguramente lo vamos a tocar. Pero cuando quieren ordenar todo el vector de manera recursiva, tienen que utilizar alguno de estos dos métodos. El quicksort o el msort, que lo tienen en los apuntes teóricos, desarrollados y explicados, y también entiendo que lo van a ver en teoría. Nosotros creo que no lo vamos a poder llegar a ver acá en la práctica, sino que directamente lo vamos a utilizar. ¿Está? Así que estén atentos a eso en la teoría. Cuando les toque la teoría, no sé si ya lo vieron. ¿Vieron esto en teoría, en los métodos recursivos de ordenamiento? Justo la clase pasada estaba viendo eso, profe. Sí, es que lo tienen que ver ahí en teoría, así que tengan muy atento a eso para que este, un poco complejo la forma que tienen de ordenar, digamos. Funcionan de maravilla porque tienen mucha más velocidad que los otros métodos, pero hay que prestarle mucha atención para poder entenderlo. ¿Está? Y si no lo entienden por ahí, que repasen mucho la teoría, mucho los apuntes para poder entender esos métodos. Seguro entran en el parcial uno u otro. No tienen que saber a los dos, así que. Sí, para Miguel, Manuel, perdón, ahí estoy leyendo el chat. Para Manuel,
Sí, hay que inicializarlo en cero cuando el ingreso es condicionado, como está acá. Porque si no lo inicializas en cero, el asterisco tam igual asterisco tam más uno va a fallar. Va a tener cualquier cosa. Perfecto. Em, Sí, decime. Profe, tengo una duda. Todos los módulos que estamos viendo, que vimos hasta ahora, ¿se puede hacerlo de forma recursiva menos el de ordenamiento que usted dijo recientemente? Menos el de ordenar todo el vector, ¿no? Él ordena un registro, fíjate que yo tengo acá, que lo habíamos dejado Sí. él ordena un registro, que es la baraja, eso sí se puede hacer recursivo. Lo que no se puede hacer recursivo, ya no pueden usar en recursión búsqueda secuencial y, perdón, búsqueda secuencial, escuchame. Ya no pueden usar en recursión este, ordenamiento por selección directa y ordenamiento por burbuja. Por más que se puedan hacer recursivos esos dos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque existen otros métodos recursivos mucho mejores que esos este, y que funcionan perfecto, que es el quicksort y el msort. Pero la baraja siempre es recursiva, sí se puede hacer recursiva. Y la vamos a utilizar. Ya la clase que viene seguramente la vamos a hacer. Al que ordena uno recursivo lo vamos a hacer porque eso sí se utiliza. Porque eso es el que me permite cargar ordenado un vector. Hasta ahora hicimos cargar uno atrás del otro. La clase que viene va a ser cargar ordenado. Y lo vamos a hacer a ese recursivo y después vamos a ver también la búsqueda binaria recursiva. Como para que quede. De todas maneras pueden ir adelantando ustedes porque tienen el práctico para resolver y tienen muchas cosas para trabajar. A ver si hay más preguntas acá. ¿Qué ejercicio había que entregar? Yo ya les dije qué ejercicio había que entregar. ¿Cuál era? ¿Qué había que entregar para el jueves? ¿Qué viene? ¿El 7, profe? El 7 era, ¿no? Ah, muy bien. A ver, ¿quién preguntó? Matías. Matías, ahí está, el 7. El 7 hay que entregar. Pero no es mañana, sino que es según el cronograma. Chequeemos, no va a ser que esté diciendo macana. Pero para mí el cronograma decía de nivel 8 el jueves 9 del 11. Claro, estamos en 1. El próximo jueves es la entrega de el nivel 8. Y el Profe, jueves 16 la entrega del nivel 9. Sí, decir. el viernes va a estar mostrando los parciales. Sí, yo a las 8 voy a estar ahí, así que si están los parciales lo tengo ahí en el escritorio. Sí, 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 seguro. Eh, seguro que voy a estar ahí con. Si están en mi escritorio y me lo dejan, los llevo. Así que podés pasar por ahí en cualquier momento a verlo. Bueno, vamos a pasar la asistencia. Para que carguen la asistencia. Vengamos por acá. Después les subo esto. Acuérdense que este ejercicio que le estoy pasando está con los módulos viejos, ¿no? Los módulos que ya habíamos hecho en algún momento. Esos módulos viejos no lo tengan en cuenta porque esto hay que hacerlo todos a esos recursivos. Entonces, les dejé los módulos viejos y los módulos nuevos con la R para decir que son los recursivos. Este, así que no se confundan, ahí tengan en cuenta que solo de este ejemplo que les suba tienen que ver lo que es recursivo nada más.
Ahí está la clave para la asistencia, vayan cargándola. Y ahora les subo el ejercicio. Profe, ¿Sí? acá justo en el foro dice que se suspende la clase teórica de hoy, del turno presencial y remoto. ¿Eso se Ah, recupera mira. esas clases o Seguramente ahí no sé cómo será la parte de teoría. A ver, habría que que hay? preguntar a la profe de teoría, pero entiendo que sí. Sí, pues está justo ahí en el foro, apenas entras. Ujú. Ahí le subí el ejercicio también. Ujú. Bueno, cualquier cosa quedo ahí a la espera de consultas. Profesor, Decime, eh, ¿usted sabe a qué hora es la teoría del vespertino? a las 4, de 4 a 6. 4 6. Sí, Ok, de 4 a profe. 6. Gracias. Dale.